Hola, el día de hoy le vamos a hablar sobre la arquitectura paleocristiana y mi grupo está conformado por Yadira Ponte, Valeria García, Marco Llanes y mi persona, Aura Raff. La arquitectura paleocristiana. La arquitectura paleocristiana se refiere al estilo arquitectónico que floreció durante los primeros siglos del cristianismo, especialmente desde el siglo III hasta aproximadamente el siglo VI. Este estilo arquitectónico se desarrolló en las regiones del Imperio Romano y se caracteriza por la construcción de edificaciones religiosas, principalmente basílicas cristianas. En sus orígenes se conocía como la arquitectura de los primeros cristianos, que fue construida entre finales del siglo X bajo el mandato de Constantino el Grande hasta la época del emperador Justiniano I del siglo VI. Nació principalmente para satisfacer la necesidad de construir estructuras propias para la religión cristiana. Aunque se originó en Siria y Egipto, pasó rápidamente a Occidente y fue a Roma, el centro del cristianismo, donde tuvieron lugar las primeras manifestaciones de monumentos de arquitectura en el campo de los cementerios o catacumbas. Fue una etapa de secretismo debido a las persecuciones que fueron objeto de quienes practicaron la religión cristiana. Al mismo tiempo, para celebrar asambleas religiosas de adoración se utilizaban casas particulares, adoptando algunas de sus habitaciones para estos fines. La siguiente etapa comienza en 313 con el Edicto de Milán, promulgado por los emperadores Constantino el Grande después de su conversión y Licinio I, según el cual a los cristianos se les concedieron plenos derechos en las manifestaciones públicas de sus creencias. Estos citaron: nosotros, August Constantini y Licinio I, hemos juzgado que, entre todos los que hemos visto acordado para el bien universal, preferimos tratar con lo que afecta el honor divino y a dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás: la facultad libre de profesar la religión que cada uno quiera. De esta legalización de la arquitectura cristiana aparecerán tres nuevos modelos arquitectónicos, aunque en realidad se trataban de las reinterpretaciones de estructuras anteriores como la basílica, el bautizo y los mausoleos. Estos dos últimos edificios adoptaron principalmente la planta centralizada, circular o poligonal, que era más adecuada para la compleja función para la que estaban destinados. Lo que más se destacó, sin embargo, fue la aparición de la basílica, adoptando el edificio romano del mismo nombre. El papel, sin embargo, pasó de ser civil a ser religioso. La razón principal de la basílica paleocristiana es lograr el espacio arquitectónico deseado, cubriendo lo que conforma pórticos cubiertos por dos caras griegas de Stuart. Esto sucedió si provenían del modelo del templo griego, aunque se cree que su tipología arquitectónica deriva del templo romano. Los templos eran considerados tanto para la religión griega como para la residencia romana de Dios, y la función no era ser un lugar de oración para los ciudadanos. Los sacrificios se hacían por lo que el altar solía estar al frente de la iglesia, y el edificio dado que no tenían que acomodar a muchas personas, se podía tener estancias interiores más pequeñas que el caso de los cristianos. Si lo ponemos en un contexto histórico, el Imperio Romano presentó hacia el siglo X un decline económico y una gran inestabilidad política. El paganismo como religión no les proporcionó ni el consuelo necesario ni una salvación segura. El surgimiento de nuevas religiones monoteístas de Oriente, como el judaísmo y su rama del cristianismo, en el que un Dios murió y resucitó para la salvación de todos los seres humanos, parecía capaz de llenar las nuevas necesidades espirituales de este tipo de incertidumbre. El cristianismo se estaba introduciendo gradualmente a través de la predicación del Evangelio, que hombres como Pablo llevan a cabo todo el imperio. Los ritos de esta religión cristiana eran mucho más simples y cercanos a la gente del pueblo que las grandes ceremonias y pomposidades con las que celebraba el culto oficial del paganismo. Durante el primer siglo después de la muerte de Cristo, el número de creyentes evolucionó lentamente. Los ritos eran oraciones comunes, bautizos y ofrendas funerarias o banquetes. Hacia la mitad del siglo III tenía alrededor de 50.000 creyentes, y Asia Menor ya más de la mitad eran cristianos. Una leyenda explica la conversión del cristianismo de Constantino el Grande.
Antes de la batalla de Pont Milby, tuvo una visión de una cruz en llamas con la inscripción: "Con este signo conquistarás". Constantino salió victorioso y el monograma de la cruz se convirtió en su símbolo. En el 313, a través del Edicto de Milán, legitimó el cristianismo y fue considerado el jefe de la Iglesia. Maxi Pontifex hizo importantes donaciones, apoyó la construcción de templos y convocó al primer Consejo de Nicea y al primer Concilio Ecuménico. En 325, en Nicea de Bitinia, una ciudad de Asia Menor, en 330 trasladó la sede del Imperio Romano a Bizancio, una ciudad que cambió su nombre a Constantinopla y la dedicó a la Virgen María. Este movimiento tuvo el efecto subsecuente en 395 de dividir el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino y el Imperio Romano de Occidente. El emperador Teodosio I, a finales del siglo IV, pudo hacer oficial la religión cristiana con el Edicto de Tesalónica, y el número de creyentes en el paganismo se redujo cada vez más. Las inversiones bárbaras del siglo VI El arte terminaron la paleocristiano arquitectura paleocristiana se en el refiere al Imperio de conjunto de Occidente. Los manifestaciones pictóricas, territorios de Siria, escultóricas Egipto y el y norte de arquitectónicas África relacionadas con las marcaron el límite prácticas hasta la religiosas conquista durante los árabe primeros siglos del alrededor cristianismo, del siglo especialmente en el VII. ámbito del Imperio Romano. Algunas de las características claves del arte paleocristiano son la pintura en murales en las catacumbas, que estos eran cementerios subterráneos que los cristianos adoptaron desde el siglo II. Los nichos en las catacumbas solían llevar inscripciones, símbolos y pinturas. Estas imágenes a menudo tenían un carácter simbólico y buscaban acercar a los fieles a la narrativa cristiana. La influencia helenístico-romana. El arte paleocristiano derivó formalmente de la tradición helenística romana, adoptándola a las necesidades propias del culto religioso. Aprovechaba las tipologías e iconografías existentes en el mundo romano. Contexto histórico. Durante los primeros años del cristianismo, esta religión fue una más de las muchas que se introdujeron en el Imperio Romano. Sin embargo, su rápida difusión preocupó a las élites romanas, ya que los principios cristianos cuestionaban dos pilares fundamentales del imperio: la esclavitud, debido a su prédica de igualdad entre las personas, y la adoración al emperador. Los cristianos solo rendían culto a su Dios. Por lo tanto, los cristianos sufrieron persecuciones por parte del Estado romano. Eventualmente, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y otorgó la libertad de culto. A partir de entonces, el arte paleocristiano se desarrolló en dos etapas: antes y después del Edicto de Milán. Antes del edicto, se manifestaban principalmente en espacios privados, como las catacumbas. Después del edicto, se construyeron iglesias y el arte se hizo público. En resumen, el arte paleocristiano representa una tradición que dominó la producción artística occidental hasta el siglo XVIII, y su influencia sigue siendo relevante en la historia del arte religioso. Manifestaciones artísticas. En estas se pueden encontrar las esculturas, pinturas y mosaicos. La escultura paleocristiana se desarrolló principalmente en los sarcófagos y se caracteriza por su carácter funerario. Algunos detalles interesantes son la representación de Cristo Maestro. En gran parte de la escultura paleocristiana se centró en el tema del buen pastor y la orante. Estos símbolos aparecen en los sarcófagos como los primeros ejemplos de este nuevo arte. Además, se añade la figura de Cristo pedagogo, que recuerda a las antiguas imágenes de los filósofos griegos. Mosaicos paleocristianos. Además de los sarcófagos, los mosaicos paleocristianos también son parte importante de este arte. Estos mosaicos decoraron sepulcros y pavimentos de basílicas, representando los primeros milagros de Cristo y escenas del Antiguo Testamento. La escultura paleocristiana se caracteriza por su enfoque en temas religiosos y funerarios. Su desarrollo, principalmente en los sarcófagos y mosaicos, es un testimonio visual de la creencia y la relevancia de la religión en los seres humanos durante los primeros siglos del cristianismo. El arte paleocristiano es un periodo fascinante que refleja la transición del mundo antiguo al cristianismo emergente. Los mosaicos desempeñaron un papel crucial en la expresión artística de esta época. Los mosaicos en la arquitectura paleocristiana
podemos ver en las basilicas, en los suelos, las paredes y las ábsides de las basilicas estaban cubiertos con mosaicos. Estos mosaicos se componían de teselas de mármol y vidrio. Utilizando la técnica romana, los fondos dorados simbolizaban el cielo y el resplandor divino. Iconografía. Los mosaicos representaban temas religiosos y bíblicos. Cristo, la Virgen María, los apóstoles y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento eran comunes. Relieve de sarcófagos. Los sarcófagos a menudo presentaban relieves esculpidos en 3 de sus caras. Cristo siempre ocupaba el lugar destacado. El crismón, anagrama de Cristo, también aparecía dentro de la laurea clásica. Pintura paleocristiana. Al igual que en la escultura, la pintura paleocristiana inicialmente siguió el estilo e iconografía romano. Los temas eran herméticos y significativos para los adeptos. Por ejemplo, el pavo real simbolizaba lo eterno y el cordero representaba la Eucaristía. Con el tiempo, se amplió el repertorio de temas, incluyendo iconografías más descriptivas y fácilmente identificables, como Cristo con el rollo de la ley y el símbolo de la cruz. En resumen, los mosaicos paleocristianos son una ventana al pasado, donde la fe y el arte se entrelazan en una rica expresión visual. Simbología paleocristiana. Esta se compone de representaciones gráficas ideadas en los primeros cristianos o el cristianismo primitivo. Estos símbolos tenían diversos propósitos. A veces se utilizaban para comunicarse en secreto durante las persecuciones cristianas, otras veces transmitían mensajes de forma abreviada o propagaban la doctrina cristiana. A continuación presento algunos símbolos. El estaurograma o tauro, que es la que podemos ver en la parte central. Este símbolo resulta de la combinación de una tau griega, una T, y una rho griega, una P. Los cristianos primitivos empleaban como abreviatura de la palabra para cruz la tau. Simboliza la cruz por sí sola, mientras que la letra rho, P, hacía referencia a la ayuda o a Abraham, quien tenía 100 años cuando procreó a su hijo Isaac. Entonces, el pavo real. Los antiguos griegos consideraban que la carne del pavo real no se descomponía después de la muerte, por lo que lo adoptaron como símbolo de inmortalidad. Los primeros cristianos lo utilizaron para representar su creencia en la vida eterna, el cielo y la resurrección del cuerpo. El pelícano. En la Edad Media se creía que la madre pelícano no tenía suficiente comida para sus crías. Se perforaba el costado de su cuerpo con su propio pico y alimentaba a sus hijos con su sangre. Este acto se convirtió en un símbolo de sacrificio y pasión para los cristianos, representando la pasión y la muerte de Cristo para salvarnos del pecado. Aunque ahora sabemos que el pelícano no se sacrifica de esta manera, el símbolo persiste. El buen pastor. Este símbolo evoca a la parábola de la oveja perdida y las palabras de Jesús al identificarse como el buen pastor. Representa a Jesús como el Salvador, siendo la oveja el alma salvada por él. Es una imagen recurrente en las catacumbas y inscripciones sepulcrales. Él o la orante, representando con los brazos abiertos, simboliza el alma en un estado de felicidad tras la muerte, significando la paz divina alcanzada. Estos símbolos, a pesar de su antigüedad, siguen siendo parte importante del arte y la arquitectura cristiana, transmitiendo significados profundos y espirituales. Materiales que utilizaron en el paleocristiano. Los más comunes incluían la piedra, utilizada en esculturas y relieves, madera policromada, se empleaban en la decoración de coros y fachadas de iglesias, sillería de los coros, también presentes en las fachadas de la iglesia, mármol, bronce y oro, aunque menos comunes también se utilizaron en algunas obras. El arte paleocristiano se caracterizó por su naturaleza simbólica y estilizada, enfocándose en expresar la fe cristiana y transmitir mensajes espirituales a través de imágenes y técnicas específicas. Tras la libertad de los cristianos, a través del Edicto de Milán en el 313, esta se ve influenciada en lo que es la arquitectura y el arte en general.
causando así en la arquitectura sus dos construcciones principales, que fueron las sinagogas y las catacumbas. Por sinagogas podemos conocer que es una construcción de 1 o 3 naves con un cubículo, un gineceo y un sistema de 2 aguas de forma estructural. Cuando nos referimos a las catacumbas, era este espacio de culto asociado a las persecuciones sufridas anteriormente y donde enterraban a sus santos. Podemos conocer que en el primer siglo los cristianos no contaban con lo que era un cementerio propio, por lo cual estos procedían con esta creación, debido a que ellos tampoco asistían a los cementerios paganos. Se puede conocer que muchas veces tuvieron que asistir a esto por cuestión de que no tenían espacio en lo que eran las catacumbas, pero después estos fueron recibiendo donaciones tras la mitad del siglo segundo para poder seguir generando más espacio y seguir enterrando a estas personas. Lo que es en el caso de las catacumbas de San Calixto, San Marcelino y Santa Domitila. Por esta misma razón se puede conocer también que lo que era San Pedro y San Pablo fueron enterrados en la colina del Necrópolis por esta misma razón. Aquí podemos presenciar lo que eran las catacumbas de San Sebastián y cómo esta era visualizada por dentro. Esta quedó ubicada en lo que es Alemania y la tumba es famosa por su escultura policromada de San Sebastián, que se encuentra sobre un sarcófago. Esta tumba está hecha de mármol y tiene una figura de la persona enterrada en este. Podemos ver también lo que eran las criptas, que las criptas es una cámara funeraria subterránea hecha de piedra, en la cual se encuentra lo que es la catedral de San Marcos. En esta se puede ver que están las criptas de Santa Cecilia y están las criptas de los papas. Aquí habían estas dos donde podía ver donde se enterraban a los papas, su espacio tenían esas personas, como donde enterraban a lo que eran los santos. Aquí podemos también presenciar ilustraciones de lo que eran las catatumbas de la Vía Latina, el acrosolio de la tumba de Priscila, que se puede conocer como acrosolio a una parte de lo que era la tumba y donde está decorada, como se puede ver acá, que todavía se puede presenciar lo que eran esas decoraciones que contaban estas tumbas, y cada parte inferior que se puede notar en todos sus detalles. Las catacumbas de Santa Priscila en Roma, se puede ver cómo eran cada uno, por donde era que se accedían, cada una de esas aberturas con que contaban para poder enterrar a las personas. Esta se puede ver un poco más lo que era estas partes, cómo era que se llevaban, por donde eran que podían enterrar a las personas y como el espacio que éstas tenían en sí. Cuando ya entramos en el tema de lo que son las sinagogas, con lo que explicamos anteriormente, que cuentan con unas o 3 naves, y con cada uno de sus gineceos, su sistema de 2 aguas, lo primero que se pudieron adaptar los cristianos como ejemplo a lo que fue ya para sus iglesias fueron las sinagogas, debido a que estas contaban con 2 galerías laterales y un tabernáculo, el cual ellos verdaderamente eso se utilizaba era para, de cierta forma, guardar las cosas, el cual ese uso va a ser cambiado por los cristianos mediante lo que vayan utilizando. Otra adaptación fueron las basílicas romanas, debido a que estas tenían funciones de diversos tipos, pero su forma estructural seguía siendo lineal y todas esas cosas que pudieron ayudar a que los cristianos tuvieran lo que era su espacio. Estas contaban, como se puede ver, con 2 accesos y 2 ábsides, y con una nave central y otra vez sus galerías laterales. Se usaban para todos tipos de ritos, contaban con sistema adelantado de 2 aguas y es una planta longitudinal, la cual se refiere que es por su horizontalidad. El mejor ejemplo para esto es la Basílica de San Pedro, por la cual fue adoptada esta, que es el edificio con una
mayor influencia que podamos conocer respecto a lo que son las basílicas de los cristianos. Esta cuenta, como se había dado cuenta, con 5 naves. Esta asciende de una tipología de estoas encontradas en estas. Y esta se puede saber que fue construida, tuvo 3 reformaciones exactas en cada una de estas. Aquí se puede ver cómo era anteriormente. Esta contaba con lo que era 5 naves, un nártex y un atrio. Cuando ya se va entrando, aquí se puede ver el atrio, el cual lo llamaban paradiso, que era ese paraíso de la tierra terrenal hacia el encuentro con Dios, y la fuente que se puede ver generada en el medio de esta era reflejando lo que era la pureza. El nártex es el espacio que queda a un lado, que parece una cúpula, al lado de lo que es donde se llevaba a cabo la homilía. Este era el espacio para las personas que no estaban bautizadas y donde podían escucharlas. O sea, estos eran los catecúmenos en ese momento. Ellos no podían entrar a lo que era el lugar, pero sí podían escucharlo desde algún punto. Como se sabe, esto contaba con 5 naves laterales, se llevaba a cabo por lo que eran las columnatas y la cabecera, que es el ábside, que es donde está el presbiterio, donde se imparten cada uno de los sacramentos. Aquí se pueden ver las imágenes e ilustraciones de cómo fue llevada cada una de estas. Aquí podemos entender que esta es la casa de Simón Pedro, ubicada y ha sufrido numerosos cambios alrededor de la historia, desde sus primeras transformaciones hasta la conversión del número eclesiástica a mediados del siglo IV. La casa también se centró en la peregrinación de los primeros cristianos, donde Jesús vivió, curó, enseñó e instruyó a los discípulos. Aquí podemos entender un poco más de cómo era que se llevaba esta, donde estaba el nártex, donde estaba el centrezo, el ábside, o sea, el altar, sus naves longitudinales, donde se encontraba el presbiterio, la nave, cada una de estas, cómo era que fue dividido por sus 5 naves. Aquí está lo que era su atrio y su fuente, y cómo fue llevada cada una. En lo que es la basílica actual de San Pedro, esta cuenta, como se puede ver, con muchas reformaciones anteriores a como estaba antes. Esta es una basílica está compuesta por superficies planas separadas por pilastras. El primer cuerpo se encuentra enormes hornacinas con esculturas de santos de gran tamaño, las cuales se puede ver enumeradas en todas estas, donde es que contaba cada uno y cómo era cada uno de sus espacios. Entre todas las esculturas, aquí se puede ver las que se tenían, que las esculturas en el exterior, que incluían Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa de Jesús Horné, Santa María de Jesús, José María Escriba, Santa Genoveva, entre todas las demás que se encontraban en este lugar. Esto es una ilustración de cómo era su planta anteriormente. Aquí está el sistema de 2 aguas, cómo era estructuralmente esta. Esto es una ilustración de cómo se fue mejorando y cómo se fue actualizando lo que se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro. Buenos días, mi nombre es Marco Llanes y hoy yo les voy a hablar sobre las basílicas. Primero tenemos la Basílica de la Natividad de Belén. Esta basílica valeremos primero del exterior. Desde la plaza que hay delante de la basílica, el visitante tiene una impresión de hallarse frente a una fortaleza medieval, con gruesos muros y contrafuertes, con escasas y pequeñas ventanas. Se entra por una puerta tan diminuta que obliga a pasar de uno en uno y aún así con dificultad. Para entrar es preciso inclinarse bastante. Ha quedado solamente una pequeña abertura de 1,5 metros. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos, pero sobre todo evitar que se entrara a caballo a la casa de Dios. Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús tiene que inclinarse. Pasamos al interior de la basílica, donde
con planta cruz latina y 5 naves, tiene una longitud de 54 metros. Las 4 filas de las columnas de color rosáceo le dan un aspecto armonioso. En algunos lugares es posible contemplar mosaicos que adornaban el pavimento de la primitiva iglesia constantiana en las paredes. También se han convertido en fragmentos de otros mosaicos que datan de tiempos de las cruzadas. La Gruta de la Natividad, por el centro de esta gran iglesia de la Gruta de la Natividad, se encuentra bajo el presbiterio, que tiene la forma de la capilla reducida dimensiones, con un pequeño ábside en el lado oriental. Después pasamos a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. A lo largo de los siglos, la basílica ha sufrido diversos incendios, terremotos y devastaciones que han obligado a reconstruirla en más de una ocasión. La basílica original se ha desaparecido casi por completo, tan solo se conservan unos pocos restos, y el conjunto fue destruido en el siglo el siglo VIII, concretamente en 846. La causa del incendio y de que hubo ser reconstruida, esta fue sin embargo la única reconstrucción, ya que en el siglo XVII Borromir realizó una auténtica reconstrucción del templo para otorgar un aspecto más barroco. Del primitivo edificio sabemos que se trataba de la basílica de la planta longitudinal con 5 naves orientadas al este a oeste, de las cuales la mayor era más ancha y alta de las naves laterales, permitiendo así la iluminación del templo. Según las fuentes documentales, en el primitivo Basílica de San Juan de Letrán, las fieles encontraban una fuerte dicotomía entre un exterior sencillo y poco decorado con el interior, donde se había derrochado ornamento y trabajando con materiales nobles como los dorados de la cúpula que se abría en el presbiterio en los mármoles de color verde, rojo y amarillo que se utilizaron en las columnas que separan las naves. El ábside de la cátedra, el trono episcopal del obispo Roma en mármol y mosaicos en una imitación del siglo XIX, en la original con mazteca, con mosaicos y bajo relieves, que ahora se encuentra el claustro en el altar del Santísimo Sacramento, está situado en el brazo izquierdo del crucero de la Basílica de San Juan de Letrán. Fue construido durante el papado de Clemente VIII en ocasión del jubileo en el año 1600. 4 columnas colosales de bronce dorado de época romana. Estas columnas son únicos restos visibles de la Basílica de Constantino. La fachada se fue retomada en el siglo XVIII por Alejandro Galilei, ganador famoso del concurso en el que participaron 23 arquitectos. Constituye otro magnífico ejemplo del clasicismo barroco. Está constituido a lo largo de los atrios, antenas y la galería abierta del nivel superior. Al lado izquierdo del atrio se encuentra una estatua de la época romana representante a Constantino. En esta foto podemos ver ya el acceso de San Juan de Letrán con sus naves. Pasando a la Basílica del Santo Sepulcro, tenemos que la Basílica de Santo Sepulcro es una obra maestra arquitectónica que combina los diferentes estilos a lo largo de los siglos. Pasando a su planta de distribución, la basílica tiene una planta compleja e irregular debido a una historia de las modificaciones y ampliaciones. Está compuesta por diferentes áreas, incluyendo el atrio, la iglesia principal, el edículo, la estructura que alberga el sepulcro de Jesús, la roca de Golgota, donde se cree que Jesús fue crucificado, capillas laterales y otras áreas ceremoniales, que aquí la podemos observar más o menos en la planta. Después pasamos a los mausoleos. Los mausoleos aquí podemos ver su planta de distribución. En la edificación se estructura con 3 círculos concéntricos.
En el color verde podemos ver que una columnata exterior hoy desaparecida, un segundo círculo que es el azul, delimitado por un macizo muro cuyo paramento se ve alargado por numerosos nichos abiertos en él, cubierto por una bóveda de cañón, y su tercer círculo que predició por una cúpula que acogía en el centro lujoso del sarcófago. Esta forma, el círculo está relacionado con la infinitud y la perfección, siendo el proyecto de la planta centralizada. Podemos ver aquí la distribución de los espacios. El color verde, columnata externa, después viene el color naranja, color ocre, que termina de dos exedras, color naranja, escaleras que llegan a la cripta de nivel inferior. Después tenemos un muro macizo, los nichos del muro, que una columnata exterior hoy desaparecida, un segundo círculo que es el azul, delimitado por un macizo muro cuyo paramento se ve alargado por numerosos nichos abiertos en él, cubierto por una bóveda de cañón, y su tercer círculo que predició por una cúpula que acogía en el centro lujoso del sarcófago. Esta forma, el círculo está relacionado con la infinitud y la perfección, siendo el proyecto de la planta centralizada. Podemos ver aquí la distribución de los espacios. El color verde, columnata externa, después viene el color naranja, color ocre, que termina de dos exedras, color naranja, escaleras que llegan a la cripta de nivel inferior. Después tenemos un muro macizo, los nichos del muro, el deambulatorio, columnas de rodeo en el altar, y el altar que es en la parte central. Después pasamos al mausoleo de la Gala Plácida, Ravenna, Italia. El mausoleo de la Plácida es una estructura significativa tanto por su valor arquitectónico como por su importancia histórica y artística. Aquí tienes una explicación arquitectónica de sus características principales, ¿verdad? Aquí vamos a explicar más o menos cómo está distribuida, su planta y disposición. El mausoleo de la Gala Plácida es una pequeña estructura cruciforme ubicada en Ravenna, Italia. Tiene una planta cruz griega inscrita en el cuadrado, lo que significa los brazos de la cruz, y tienen la misma longitud y se cruzan en el centro. Esta disposición crea 4 brazos, o por decirlo así, 4 nichos, que cada uno cubierto por una bóveda de cañón. Pasando a su cúpula central, que es el centro de la cruz, se encuentra una pequeña cúpula que se eleva sobre el tambor octogonal. Esta cúpula es una característica más destacada del mausoleo y decorada por mosaicos de alta calidad que representan el Cristo rodeado de ángeles. Los materiales que se usaron en esta construcción fue construido principalmente por ladrillos que eran comunes en la arquitectura de esa época. Los mosaicos interiores, que cubren casi toda la superficie, son una de las características más impresionantes y distintivas del edificio. Pasando a la decoración interior, el interior del mausoleo está ricamente decorado con mosaicos que representan escenas bíblicas y simbólicas. Los mosaicos están dispuestos por paneles a lo largo de las paredes, y en la cúpula central se utilizan colores vibrantes y detalles intricados para crear imágenes de gran belleza y complejidad. Después pasamos a su significado histórico, donde el mausoleo de la Gala Plácida fue construido a principios del siglo V como al lugar del entierro de la Gala Plácida. Fue prominente figura del Imperio Romano del Occidente, y además de su función mausoleo, el edificio también sirvió como capilla y como poder y la piedad de la familia imperial. Después pasamos al baptisterio. El baptisterio de San Juan de Letrán cuenta con esto: una planta y una estructura. El baptisterio neoniano tiene una planta octogonal, una característica común del baptisterio de la época paleocristiana. Esta forma simbólica representa la resurrección de Cristo y el octavo día de creación. Asociado con la vida eterna, la estructura está coronada por su cúpula. Materiales y construcción del baptisterio.
Fue construido en el siglo V después de Cristo con ladrillos y tiene una estructura exterior relativamente simple. Sin embargo, su interior está decorado con mármol, mosaicos de alta calidad que refleja la importancia del edificio como lugar de bautismo de la entrada cristiana. Pasamos a la importancia histórica y cultural. El bautisterio neunoniano es uno de los sitios más antiguos y significativos de la Ravenna, además de su importancia religiosa como un lugar bautismo, y es un testimonio del arte y de la arquitectura paleocristiana y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después pasamos al Domus Ecclesiae, ¿verdad? A explicarlo un poco más, donde el Domus Ecclesiae, su diseño y distribución, generalmente se refiere al diseño interior como de una iglesia, o sea, está basada en una iglesia, donde su tradición arquitectónica y necesidades de la comunidad religiosa, por lo menos su arquitectura cristiana temprana, el Domus Ecclesiae a menudo incluía un espacio principal de reunión para la congregación, un área de altar y un bautisterio. En la arquitectura más moderna, el Domus Ecclesiae puede incorporar características como naves laterales, capillas laterales, coro, presbiterio, sacristía, entre otros. La estructura arquitectónica del Domus Ecclesiae puede presentar una variedad de estilos arquitectónicos, del romántico y gótico hasta el barroco y el moderno. La estructura arquitectónica puede incluir características distintivas como arcos, bóvedas y columnas, pilares, cúpulas, campanarios, entre otros elementos que definen la apariencia física y funcionalidad del espacio. Acústica y diseño sonoro. El Domus Ecclesiae, el diseño arquitectónico, también puede considerar la acústica y la propagación del sonido. Esto es importante para la música sacra y el canto coral y la transmisión de la palabra hablada durante los servicios religiosos. La forma y los materiales de construcción del Domus Ecclesiae pueden influir en la calidad del sonido dentro del espacio. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo se basa la distribución del Domus Ecclesiae, contando con su acceso, que es la parte principal. Después pasamos a la sala B, que es el atrio, la sala C, que es la sala de reunión y altar, el baptisterio, la zona D y el espacio de distribución. Acá podemos ver cómo se distribuía. Muchas gracias, esa fue toda mi exposición.